café con fe. Los celos, la ira, la rabia, la impotencia han sido los causantes de muchos asesinatos a través de la historia. La envidia ha llevado a genocidios, a muertes masivas, a daños colaterales desde el inicio de la creación. Son emociones negativas y también esas emociones negativas han causado mucho daño en el contexto familiar, en relaciones padres e hijos, madres e hijas y todo lo demás que llamamos constelación familiar o núcleo familiar. Es importantísimo que nosotros podamos estudiar hoy, ya que la misma Escritura dice que en los postreros tiempos aumentará la ciencia, aumentará el saber. Pero al final permanecerán tres aspectos: la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el conocimiento es vital y se va a seguir desarrollando en todos los índoles de la ciencia. En una de las que menos hemos desarrollado es la ciencia de la felicidad, la ciencia del amor, la ciencia de la espiritualidad. Hablando también de tipos de inteligencia. En la historia de los personajes bíblicos, reyes, jueces, sacerdotes y discípulos, el mal manejo tanto de la inteligencia emocional ha llevado a desastres terribles y a finales no muy agradables y otros finales muy trágicos. La carencia, y este es el tema que vamos a hablar hoy, la ausencia o la pobreza de la inteligencia espiritual ha sido la causante de los más grandes desastres en toda la historia de la humanidad y, por qué no decirlo, en la historia del cristianismo, de la religiosidad y toda índole de desarrollo falsamente llamado espiritual. Así que bienvenidos a esta temática de inteligencia espiritual. ¿Qué viene a nuestra mente con la palabra inteligencia espiritual? ¿Cuál es el ser o el personaje o la persona más espiritual que usted ha conocido en la actualidad en su vida? ¿Puede hacer una lista? He conocido varias personas y varios personajes en la línea de lo religioso, en la línea de lo intelectual, de lo profesional, pocos hombres de ciencia. Pero en los pocos países que han dado o he trajinado, que son 8 países, he podido hacer un análisis del comportamiento del ser humano. Inteligencia. Estamos hablando de inteligencia espiritual. ¿Qué es inteligencia? Nosotros tenemos que derribar toda filosofía obsoleta que tengamos o toda creencia muy particular o dogma equívoco en cuanto a los conceptos en nuestra propia lengua. Inteligencia viene a ser un desarrollo del intelecto, un desarrollo de la mente propiamente dicha. Viene a ser una riqueza de pensamientos alineados a un fin o a un propósito. Viene a ser una imaginación desarrollada y asertiva. Viene a ser también una comprensión completa, cabal y diáfana de un concepto, como en este caso es la inteligencia espiritual. Viene a ser la comprensión cabal de algo. ¿Usted ha comprendido todo lo que tiene que ver con la inteligencia espiritual y su propósito aquí en esta tierra? Lo dudo. Viene a ser inteligencia, viene a ser un conocimiento de todas las facetas de un tema, inteligencia en esa área.
viene a ser también un entendimiento pleno, satisfecho de algo. Viene a ser un razonamiento lógico de causas y efectos. Y inteligencia viene a ser un juicio correcto sobre un asunto, un problema o una circunstancia. Inteligencia espiritual también viene a ser un acuerdo de todas las partes que forman un todo, como el cuerpo, alma y espíritu. Viene a ser inteligencia también un pacto, un compromiso de poder poner en práctica ese conocimiento adquirido, en este caso de la inteligencia espiritual. Y viene a ser una armonía, así como está el universo, la tierra y toda la creación. Bienvenidos a este tema que me parece sumamente importantísimo y es una riqueza también para mí. ¿Qué significa espiritualidad? Ha habido todo un tiempo en estos años de intentar estudiar teología, religión, cristianismo y poder encontrar mis puntos débiles, mis errores y horrores cometidos en la vida, y por lo cual uno pide perdón por la ignorancia permitida y por haber aprendido de maestros que desde su lectura intentaban hacernos un bien. Y hasta su punto creo que lo lograron muchos. Pero era ya nuestra responsabilidad seguir investigando, estudiando, desarrollando la inteligencia espiritual hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Espiritualidad, el concepto en nuestra lengua, es un conjunto de los principios o fundamentos o actividades que configuran la vida espiritual de una persona o de un colectivo social, eclesiástico, religioso, político o empresarial. Principios y actitudes, comportamientos que vienen a definir y hacer notorio que una persona ha logrado o está logrando desarrollar su coeficiente en cuanto a su inteligencia espiritual. Espíritu, cuerpo y alma. Cuando hablamos de esto en Primera de Tesalonicenses 5:23, cuando hablamos de esto de espíritu, cuerpo y alma, viene a ser las partes del ser conformado que lo estudia toda ciencia, pero que de manera muy particular lo cita en las Escrituras, para poder preservar, conservar y desarrollar, hacer crecer de forma inteligente estas tres áreas del ser, porque sueltan una riqueza impresionante. Impresionante. Nosotros como seres humanos tenemos siempre una inquietud o una interrogante de cómo desarrollar el máximo potencial de nuestra felicidad. Cómo alcanzar nuestro máximo potencial de felicidad. Y nosotros queremos entenderlo, saberlo, antes de que nuestros ojos se cierren aquí en esta tierra. Cuando hablamos de un pensamiento nuclear o central, ¿de dónde sacamos la palabra inteligencia? Inteligencia espiritual. En las mismas Escrituras, en Colosenses 1:9, dice esto: por eso nosotros, desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir, de rogarle a Dios que puedan ser llenos de total conocimiento, del conocimiento de su perfecta voluntad,
de sabiduría llenos, pero también de inteligencia espiritual. Colosenses capítulo 1, versículo 9. Esta carencia de inteligencia espiritual o el mal interpretar de la inteligencia espiritual nos ha llevado a fracasar como personas o a vivir de forma incompleta, vacía, mediocre. ¿Qué me ha llevado a estudiar o a ser un analista de estos temas que me parecen sumamente coyunturales para la vida y el desarrollo del ser humano en toda su plenitud? Los fracasos dolorosos vividos, los errores tomados de forma equívoca, el practicar creencias ajenas o heredadas en la religión evangélica y creer que eso iba a nutrir mi vida y la de otros, equivocadamente errado, terminando quizás como Sansón, terminando como el primer rey de Israel, Saúl, terminando como Pedro, quizás de una forma regular, terminando como Felipe o Tomás, discípulos que no alcanzaron a entender quién era él y su propósito. Y trágicamente, como lo suelo decir, trágicamente, en muchos casos terminar como Judas, por la falta del desarrollo de la inteligencia espiritual. Muchos hemos fracasado en facetas del matrimonio o de la crianza de los hijos, del desarrollo personal y del desarrollo de otras personas a quienes temporalmente nos pusieron a nuestro cuidado. El dolor, el sufrimiento vivido por la carencia, por la ausencia, por la pobreza en cuanto al conocimiento y el desarrollo de una vida plena en la espiritualidad ha llevado a nuestro planeta entero a las circunstancias que estamos viviendo. ¿Cómo se encuentra usted en el desarrollo de su inteligencia espiritual? ¿Alguna vez usted ha visto un ser espiritual maligno o benigno, como le llaman varias personas, un espíritu chocarrero, un demonio? ¿Alguna vez usted ha visto o ha podido percibir esa presencia invisible ahí en su casa, en su hogar, en su lugar de trabajo? ¿Alguna vez en un camino solitario usted ha podido sentir que un ser macabro le persigue? ¿Alguna vez? Hablando de lo espiritual. Alguna presencia de algo malo. La inteligencia espiritual lleva a trascender, a superar el rechazo, el dolor, el sufrimiento. De ahí que el Mesías dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Ahí hay un enfoque de desarrollo de inteligencia espiritual, de tal manera que los acontecimientos que nos afectan, que me afectan actualmente, ya después no puedan causarme daño o sacarme del rumbo de donde o hacia donde voy. Que sea como un avión transatlántico, que las turbulencias solo logran sacudirlo, pero jamás desviarlo de su destino. Quizás libremente lo saquen de su línea trazada, de su plan de navegación aérea, pero jamás perturbarán el destino y la ruta ya trazada, porque fue diseñado con esa capacidad.
El desarrollo de la inteligencia espiritual nos permite trascender a todas aquellas cosas que destruyen al ser humano. La felicidad basada en el materialismo, la felicidad basada en los logros intelectuales o académicos, la felicidad basada en la extensión de la familia, tener hijos, nietos, la felicidad fundamentada en encontrar la pareja ideal, hombre o mujer perfectos, que tengan una fuente inagotable de amor a los cuales nos conectemos como si fuese una tubería y pueda llenarnos de amor. ¿Ha encontrado usted un mortal así? Sí. Entonces nos permite trascender la inteligencia emocional y poder entender y comprender en qué realmente consiste la existencia del ser humano y su propósito trascendental, que va mucho más allá de amar en la forma limitada, humana y doméstica, a lo cual muchas veces nos hemos encadenado a un sufrimiento vano, sin poder trascender. Muchas hemos sido las personas que hemos buscado a través del desarrollo de mecanismos o de métodos o de dogmas espirituales. Muchos buscan a través de Buda, a través del Islam, buscan a través del TAC, de cultos a los muertos, de cultos a las ánimas o a las almas de los seres que ya partieron a la eternidad. A través de sesiones espiritistas, ya sea por el lado del oculto, satánico o diabólico, o sencillamente una fluidez de ello. A través del ocultismo, a través de ritos, a través de viajes astrales, a través del desdoble del alma, a través de la naturaleza. ¿A través de qué formas tú has logrado desarrollar tu espiritualidad y hasta qué nivel consciente e inteligente has logrado satisfacerte a ti mismo e impartirlo con lo que te rodea? Cada ser humano tendrá una forma de desarrollar su inteligencia espiritual o de llenar el vacío de su alma, de su ser espiritual. Pero muchos a través del cristianismo de forma fallida hemos intentado desarrollar una espiritualidad y a través de modelos equívocos o equivocados. ¿Qué mecanismos usted ha usado para intentar desarrollar su espiritualidad y hasta dónde le ha llevado o le ha enriquecido? Los paradigmas acerca de lo que es la espiritualidad, paradigmas cerrados que nos hemos metido, hemos concebido o hemos aprendido de otros, ya que valiéndose de nuestra ignorancia o desconocimiento, en casa de ciegos el tuerto es rey. La poca luz que hemos visto en otros, que parecía luz en muchos casos, pero que a la final nos llevó a tinieblas. Muchos seguían el fariseísmo como luz y a la final, dice el Mesías, terminaban siendo 2 veces más hijos del infierno y de la oscuridad que de la luz. Mis propios sistemas de creencia, cuando escuché por primera vez esta frase, que nuestro resultado del buen vivir o del mal vivir tiene que ver con nuestro sistema de creencias, lo que hemos aprendido en nuestro hogar, en nuestra familia, de nuestros padres, abuelos o ancestros, de nuestra cultura, de nuestro barrio, de nuestro país.
de la enseñanza académica muy pobre que hay en nuestras universidades e instituciones educativas, que son incompetentes con los países del primer mundo, con los sistemas de política de revanchismo, de persecución, con el sistema de familias basadas en el sexo, en el egoísmo, en los celos, en la posesión del individuo como si fuera mi pertenencia. Y por eso más del 80% de los matrimonios, tanto dentro de la religión cualquiera que sea, como fuera de él, hemos sido fallidos y dañados y lastimados en gran manera por el sistema de creencias muy superficial o manipulado por aquellos que dicen o que han dicho, como en mi caso, que sabíamos y entendíamos cuando estábamos muy lejos de la realidad, repitiendo argumentos que hemos aprendido por más de 200 años. Tremendo, ¿no? Sistemas de creencias con muchos puntos ciegos, sistemas de creencias aprendidos, de fuentes ilimitadas, de doctrinas contaminadas, muy distantes de la naturaleza, del propósito y del corazón, del espíritu mismo inteligente del Mesías, muy lejos de su propósito. Y nos dábamos o nos hemos dado a intérpretes de las verdades divinas, cuando no hemos podido ni interpretar nuestros propios estados emocionales y la tragedia de ella. Un sistema de creencias fallido, equivocado. Un sistema de creencias denominacionales como partidistas y que los han establecido como suprema y fidedigna verdad. Sistema de creencias denominacionales o religiosas de varias índoles que se dan como a dueños absolutos de la verdad. Eso es satánico, es perverso y es fallido. El único dueño de la absoluta verdad es el eterno Abba, el único Dios. El único dueño del eterno plan de salvación es Jesucristo, el Mesías, Yahoshua o Yeshua HaMashiach. Los únicos dueños de la verdad en el señorío, en la persona o en la manifestación de la plenitud de la espiritualidad de Dios y de Cristo, en la persona del Espíritu Santo y su amor y su propósito indiscutible. ¿Cuánto conocimiento tienes de ello? Del propósito y de la naturaleza, de la inteligencia espiritual de lo que tú llamas Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuánto conocimiento y realmente cuánto te ha beneficiado como líder religioso. A veces el único que podemos ver desde afuera o los que ven desde afuera es beneficiado es el líder religioso que se ha puesto como representante legal y dueño de todos los bienes de una empresa cristiana o religiosa. Creencias cerradas de grupos divisionistas con gravísimas faltas y falencias en cuanto a la interpretación de la inteligencia expresiva del amor del eterno Dios, con gravísima interpretación en cuanto al amor del Mesías por toda la humanidad y con una gravísima interpretación del amor y del propósito del Espíritu Santo, que en muchas denominaciones más ha sembrado orgullo, altivez falsa de espiritualidad presumida, al hablar en lenguas, al adquirir otro tipo de vestimentas, como si eso fuera el todo de una vida espiritual plenamente realizada. Hemos estado muy equivocados. Hemos venido a ser intérpretes fallidos
de la voluntad y del gran amor de Dios en cuanto a su expresión de inteligencia máxima en la expresión de la espiritualidad del único Dios como es Hashem, Adonai, Elohim, Yod, He, Vahe, Yahweh o Jehová, como usted lo puede entender, que es el Eterno, el que creó todo esto, según nuestras creencias, porque hay otros, según su espiritualidad, tienen otras formas de creencia en cuanto al destino del alma y del ser completo. Nosotros tenemos que replantear esto. Sin duda, como profetiza la Escritura, que en los postreros tiempos habrá un desarrollo impresionante de la ciencia, que bien utilizada nos podrá ayudar a desarrollar nuestra riqueza espiritual. Entonces, si Colosenses habla esto de orar, clamar y suplicar al único que puede concedernos el desarrollo de la inteligencia espiritual, que cuando la alcanzamos, uno de los logros es que te lleva a reconocer humildad, porque nada es tuyo de dominio propio. Lo que yo comparto es aprendido de otros. Libros, investigaciones, y todo ello es aprendido de otros. Y total, el dueño, el autor, quien puede poner derechos reservados de autor, es el creador, según nuestra creencia en nuestro Dios, en Jesucristo y en el obrar de su amor infinito del Espíritu Santo. Él guardará todo vuestro ser, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Santificar quiere decir apartar para un propósito, conforme a tu don o talento, habilidades. Y todo vuestro ser, mírame y repite, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Adón, nuestro Señor Jesucristo. Pues todo el ser tiene que ser guardado, todo el ser tiene que ser preservado para ese propósito específico, sustancial. Cuando nosotros hablamos de esto, para poder ir haciendo un cierre, son varias las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, como el desarrollo de una espiritualidad o de una inteligencia espiritual, paso a paso, eslabón por eslabón, para poder tú precisarlo. Si tienes ahí cómo tomar un apunte, búscalo y anota, porque todos nosotros queremos desarrollar nuestra espiritualidad en cuanto al amor propio o al expresar amor. Desarrollar nuestra espiritualidad en cuanto a ser felices, plenamente felices y estar satisfechos. Y sumar con la felicidad de aquellos que nos rodean. Pero casi en una plenitud de ignorancia o de desconocimiento. Repitiendo rituales de otros en cuanto a vida espiritual fallida, no digna de imitar, muy elocuente, pero poco eficaz. Es en lo que yo me he encontrado en muchas áreas de mi vida. Cuando hablamos de inteligencia espiritual, hay muchos seres humanos que han logrado. En la vida he conocido personajes influyentes en la línea de la religión. Y tengo que citarlo. Personajes influyentes en varias religiones. Influyentes porque se han dado a practicar lo que dice que conocen y que tiene un potencial de mejorar la calidad de vida del ser humano. Y al practicarla pueden ver el fruto de ello, porque lo sembraron y esperaron el tiempo oportuno, 3 meses, 9 meses, 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, 10 años. ¿Cuál es el árbol que tarda más años en alcanzar la plenitud de su madurez y que está en la capacidad de reproducirse? ¿Sabías tú ello?
Porque muchos queremos desarrollar plenitud de felicidad, muchos queremos desarrollar plenitud de amor, plenitud de gozo, sin tener claro cómo desarrollar ese tipo de inteligencia y si tenemos las capacidades internas para poder lograrlo. O si necesitamos buscar humildemente tutores, mentores, maestros, capacitadores, que nos ayuden primeramente a descubrir nuestro tipo de inteligencia o el don o el talento que tenemos, para después equiparlo y según el compromiso que tengamos del 1 al 5, al 10, al 30, al 50, al 70 o al 100%, asimismo seremos influyentes y muchos podrán ver ese fruto del desarrollo de tu inteligencia espiritual. En la Biblia habla del desarrollo de un tipo de inteligencia espiritual hasta llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, de un varón perfecto. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en ellos, en el Mesías, en Jesucristo, tenemos que tener claro que una persona que va a desarrollar su inteligencia espiritual en su hogar, en su familia, tiene que tener bien claro cuántos valores hay. Los 30 valores familiares los conoces, los valores éticos, los valores morales, los valores intelectuales, ¿los conoces? Pues hay que aplicarlos, en especial la riqueza de desarrollar la inteligencia de los valores espirituales. Jesucristo, como ejemplo a seguir, o el Mesías, o Yahoshúas, o Yeshua HaMashiach, como tú lo conozcas, porque ahora hasta por los nombres hay polémica, hay discusión, como si el nombre dicho en una lengua distinta, mas el Espíritu Santo sabe a quién nos referimos, interpreta eso. Y si hay realmente respeto y obediencia aquí adentro en el corazón, o solo son palabrerías, nada más de una persona que aparenta religiosidad. Yo no quiero aparentar eso, yo estoy en cero. Te comparto lo que estoy descubriendo y que está enriqueciendo mi vida. Como muchos me conocen, me sacó del fango y de las recaídas fatales y peligrosas en cuanto a lo emocional y también en lo espiritual. Restaurar primero el ser para restaurar tu matrimonio, para restaurar tu familia, para poder influir en toda tu comunidad es sumamente importante. Así que este punto es vital. Jesucristo, o Yeshua HaMashiach, vino a desarrollar una espiritualidad, nota aquí, sin hablar en lenguas, sin hablar de vestimenta, sin hablar de dogmas, sin hablar de paradigmas humanos o sin hablar de denominación como política. Jesucristo desarrolló su espiritualidad, no un religioso espiritual. Hay una diferencia en eso. En cuanto iba aplicando en su propia vida las ordenanzas y los mandamientos que el Padre le dio a él para que diera verdadero cumplimiento a la ley de Moisés, diera su verdadero cumplimiento. Y de ahí viene él a manifestar también las ordenanzas y los mandamientos para sus seguidores. Y al cumplir cada una de esas ordenanzas, implantarlas en tu vida, eso va a desarrollar la manifestación del fruto del Espíritu Santo. Y vas a tener una riqueza de vida espiritual. En esto estoy trabajando. Entonces, cuando implantas el primer mandamiento, amarás al Señor o al Adón, tu Dios, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente, y lo entiendes con inteligencia y lo estudias, y Dios te revela, o el Espíritu Santo, un plano, un mecanismo funcional a tu realidad para que lo apliques. Seguiremos trabajando en esto. Cada uno de los mandamientos enriquecerá tu vida familiar, matrimonial y espiritual. ¿Quieres ser espiritual? Hay que imitar a Cristo en la plenitud de su obediencia. Ora conmigo. Padre Celestial, en esta hora tiramos por tierra todo falso conocimiento
y apariencia de espiritualidad. Hoy entendemos que la persona más inteligente espiritualmente era Jesucristo. Por eso lo amaba el pueblo, los sencillos, los humildes, lo apreciaban los intelectuales y los aborrecían los religiosos con paradigmas equivocados y filosofías de espiritualidad retorcida y malvada. Desarraiga de nuestra sociedad y cultura, de nuestras propias vidas. Ora conmigo y dile: en el nombre de Jesús renuncio a todo aquello que aprendí, que es obsoleto, que es fallido, que tiene autoengaño, que lleva a pobreza y a condenación eterna. Hoy recibo el Espíritu de Cristo y su inteligencia espiritual, su inteligencia en amor, su inteligencia en paz, su inteligencia en salvación y en vida eterna. Recibo tu paz y suelto toda carga innecesaria. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, me declaro libre por tu palabra. Bendice, trae sanidad, trae libertad, trae restauración y trae renovación a esta nueva generación de jóvenes y de adultos que están dispuestos a recibir de ti. Sella, Padre, estas palabras en el cielo y también aquí en la tierra y sobre todo en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Y te sigo esperando para estudiar esta temática muy preciosa y te invito a que crezcamos juntos. Un café con fe.